Buenas tardes a todos, bienvenidos a la actividad del día de hoy. Efectivamente, como el doctor Velázquez ha comentado, solamente hay 10 estudiantes presentes y los 3 docentes. Recordemos que es importante la asistencia a estas sesiones. La situación actual que se vive con pues, lo que queda de la pandemia aún dificulta un poquito el poder exigir demasiado. Nos hemos tenido que ir adaptando a ciertas situaciones. Lo importante es que puedan aprovechar estas oportunidades, pues, no solo para estar presentes y marcar ahí su asistencia, sino para poder discutir las dudas que puedan surgir. Muchas veces son estas sesiones las únicas ocasiones en las que vamos a tener la oportunidad de discutir de manera libre e independiente cada uno de los temas que estamos viendo y posteriormente, pues lo que pasa con todo, si vamos a algún congreso, vamos a alguna actividad, lo que vamos a tener como presentación casi siempre tiene que ver con pues, los temas que la industria farmacéutica o que le interesan a un grupo en particular que organiza un congreso, que quieren que pues sepamos y que nos sigamos educando. Claro que estamos en nuestro derecho de asistir o no, de estudiar o no ciertos temas que nos interesen más, pero esta es la base que les va a permitir seguir adelante en su carrera. Ya se están integrando más estudiantes. Vamos a discutir un tema muy importante. Realmente el tema de falla renal crónica es una situación que debe llamar nuestra atención porque, para empezar, en los contextos hospitalarios es muy frecuente, pero también en los contextos ambulatorios, la falla renal crónica, y sobre todo cuando hay comorbilidades o pacientes arriba de cierta edad, es una complicación frecuente. Lo único es que pues, estamos, igual que en otros temas que hemos discutido brevemente, de alguna forma con algún sesgo, porque vemos a los pacientes más complicados, los pacientes que llegan con urgencias que requieren generalmente diálisis o soporte dialítico. Sin embargo, hay una gran cantidad de pacientes con falla renal crónica en estadios más leves o moderados, pero que pues es importante que discutamos cómo se van presentando las causas, cómo evolucionan y cómo podemos hacer para prevenir el deterioro de estos pacientes, cómo podemos hacer para reducir la velocidad de deterioro de la falla renal. Así que adelante, doctor Belloso, doctora Ruiz, empecemos con el tema, por favor. Buen día a todos. Mi nombre Solo es antes de empezar, doctor, un mensaje importante. Disculpen, los que turnan 25 que turnaron ayer, el 29 no aparecen en el rol algunos, pero deben completar el rol de turno del 29 siguiendo el rol de ubicación donde empezaron el mes, solo para que lo tomen en cuenta. Gracias. Iniciamos con el tema, por favor, gracias. Ok. Buen día. Mi nombre es Daniela Ruiz y junto a Carlos Belloso vamos a hablarles sobre enfermedad renal crónica el día de hoy. Siguiente, por favor. La clase va a estar dividida en 3 partes: la descripción de la enfermedad, manifestaciones clínicas y de laboratorio y la valoración y tratamiento. Siguiente, por favor. Ahorita vamos a hacer una introducción de un repaso de anatomía del riñón. Los riñones son órganos pares retroperitoneales. Su capa más externa es la cápsula renal. Tienen un borde medial en donde se encuentra el hilio renal compuesto por la arteria y vena renal y un borde lateral. La estructura interna del riñón básicamente está conformada por corteza renal y médula renal. La médula renal tiene forma de triángulo que se llama pirámide renales y estas están separadas entre sí por columnas renales. El vértice de las pirámides renales se llama papila renal y en esta desembocan los cálices menores de la nefrona. Después de esto se encuentran los cálices mayores que desembocan en la pelvis renal. Esta pelvis renal tiene forma de embudo y se continúa con el uréter y el seno renal. Este seno renal es un espacio que está tapizado por la cápsula renal y contiene tejido adiposo. El siguiente, por favor. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón y comprende un elemento filtrante que es el corpúsculo renal y el túbulo renal, que se divide en túbulo proximal. En este se reabsorbe sodio, cloro, bicarbonato, potasio,
agua y glucosa y se secretan hidrogeniones. El asa delgada de Henle, en donde se reabsorbe el agua. El asa ascendente gruesa, en donde se reabsorbe sodio, cloro, bicarbonato, potasio, magnesio y calcio y se reabsorben hidrogeniones. Y el túbulo distal y túbulo colector, en donde se reabsorbe bicarbonato, sodio, potasio, cloro y agua y se secretan hidrogeniones y potasio. Con respecto a los efectos hormonales sobre la nefrona, está el péptido natriurético atrial, que es secretado cuando hay una alta presión auricular y causa un aumento de la tasa de filtrado glomerular y también un aumento de la filtración de sodio, sin generar reabsorción, por lo que hay una natriuresis. Angiotensina 2, que causa la contracción de la arteriola eferente, aumentando la tasa de filtrado glomerular y también genera una reabsorción compensadora de sodio en la nefrona. La hormona paratiroidea, que se activa cuando hay una disminución de calcio, un aumento del fosfato o una disminución de la vitamina D y tiene como efecto el aumento de la secreción de fosfato en el túbulo contorneado proximal y el aumento de la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal y el aumento de la acción de una enzima que activa la vitamina D en el túbulo contorneado proximal. La aldosterona, que provoca reabsorción de sodio y secreción de potasio e hidrogeniones en el túbulo contorneado, y la hormona antidiurética, que provoca la reabsorción de agua y urea por medio del aumento del número de acuaporinas. Siguiente, por favor. Ahora vamos. Espérenme aquí, solo voy a comentar acá. Miren, pues, obviamente esto que les voy a decir ya lo saben, pues, pero quiero recalcar en la importancia trascendental que tiene que conozcan con cierto detalle la información que estas 3 diapositivas que sus compañeros han presentado nos proporcionan. Si ustedes logran entender de manera adecuada cómo está conformada una nefrona, cómo está conformada anatómicamente la estructura del riñón y cómo funciona la nefrona, que es todo esto que está mencionando aquí la doctora en esta diapositiva, ustedes van a poder comprender también las consecuencias de que el paciente vaya desarrollando falla renal de manera progresiva. Y que conste que, por ejemplo, hay un término que se usa mucho en el hospital, a mí nunca me ha parecido, siempre que he tenido la oportunidad de intentar corregirlo, lo trato de hacer, y es que muchas veces colocan el diagnóstico de un paciente con falla renal crónica que no sabía que la tenía y le ponen falla renal crónica debutante. O sea, no me parece que sea un término adecuado, incluso lógico, porque un paciente con falla renal crónica, a menos que hoy le quiten los 2 riñones y venga mañana a consulta, no va a desarrollar falla renal crónica en un periodo de un ratito para otro. Entonces, ese paciente fue desarrollando esa condición de forma muy gradual, muy progresiva, y precisamente las condiciones del cuidado de salud preventiva de nuestra población general favorecen que estos pacientes lleguen tan complicados a los hospitales nacionales. Cuando tenemos la oportunidad de que un paciente está bajo el cuidado y el monitoreo de un médico que entiende de estos temas, generalmente los pacientes no llegan a desarrollar urgencias para dializarse, incluso aunque progrese la falla renal. Con esos pacientes lo que va a suceder generalmente es que el médico le va a ir avisando, mire, vamos aquí, vamos allá, vamos a hacer esta modificación, ahora va a ir con el nefrólogo da seguimiento, yo también lo voy a seguir viendo, vamos a optimizar sus condiciones, y pacientes que están en estadios 3, estadios 4, pueden pasar 10, 12, 15 años en ese mismo estadio y no progresar a requerimiento de diálisis. O sea, sí se puede, pero necesita una atención personalizada y un monitoreo más continuo para que el paciente logre estancarse en un estadio y no progresar. Entonces, aquí es muy importante que recuerden esto, porque todo lo que viene a continuación es precisamente lo que se explica por estas 3 diapositivas que acaba de comentar la doctora. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Entonces, ahora pasamos a la descripción de la enfermedad. La enfermedad renal crónica es definida por la presencia de alteraciones de la estructura o la función renal durante un periodo superior a 3 meses, con consecuencias para la salud, independientemente de la causa que tenga esta. Y hay ciertos criterios
que pueden definir la enfermedad renal crónica, como lo son la albuminuria, proteinuria, alteraciones histológicas en biopsia renal, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones estructurales detectadas por técnicas de imagen como el ultrasonido, trastornos hidroelectrolíticos o de otro tipo de origen tubular, y también la historia de un trasplante renal. Siguiente, por favor. La estratificación se realiza por medio del cálculo de la tasa de filtrado glomerular, que se puede hacer por medio de la ecuación tomada del Modification of Diet in Renal Disease Study o la ecuación de enfermedad renal crónica EPI, y la albuminuria, que permite valorar de manera seriada la lesión de la nefrona y la respuesta al tratamiento en enfermedad renal crónica, y se calcula por medio de la relación albúmina-creatinina en una o varias muestras de la primera orina de la mañana con un índice indicativo del daño glomerular. Siguiente, por favor. Entonces, regresemos aquí, doctora, disculpe, solo comentar acá. Ustedes pueden calcular o estimar la tasa de filtrado glomerular como una manera de, ya sea estratificar o estadificar a su paciente y saber en dónde está ubicado precisamente en ese proceso evolutivo de falla renal crónica. Se puede hacer por las fórmulas que aquí está comentando la doctora, que es el MDR, o por medio de seca de EPI. La que más tiende a adaptarse a nuestra población y que menos variabilidad tiene, o sea, la que más nos puede ser útil en el seguimiento crónico, es la utilización de la seca de EPI. Pero en el hospital utilizan mucho la fórmula de Cockcroft-Gault, que creo que no está aquí. Entonces, sí, no está. Pero quisiera que la revisen, por favor. Esa utiliza ciertos factores que son clínicos, pues, y que es relativamente fácil de recordar. De hecho, yo me la aprendí siendo externo y todavía la recuerdo: 140 menos la edad por kilo de peso, partido 72 por la creatinina y por 0.85 en el caso de las mujeres. Eso nos da una estimación aproximada de la tasa de filtrado glomerular y nos sirve para estadificar, como la doctora está comentando acá. Que un paciente tenga ya alteración de su tasa de filtrado glomerular no significa tampoco que no podamos hacer nada para ayudarlo. Sigamos, doctora, por favor. Gracias. Eso precisamente es la utilidad de esta fórmula, lo que acaba de hacer el doctor, porque en las otras fórmulas, tanto la seca de EPI como la MRDR, son fórmulas que llevan ecuaciones logarítmicas. Por supuesto que mentalmente no va a ser posible hacerlas, mientras que esta fórmula ustedes la pueden recordar fácilmente, como el doctor la recuerda desde que es interno. Entonces, por eso la recomendación de que la aprendan y que la utilicen en todos sus pacientes a partir de ahora. Utilicen esa fórmula, por favor, para que puedan irla practicando y aparte haciendo ver la tasa de filtrado glomerular de sus pacientes. Con esto de la tasa de filtrado glomerular, yo quiero hacer una particularidad. Es útil para cualquiera de nosotros, pero hay situaciones particulares donde simplemente por la edad la tasa ya es muy reducida cuando mezclamos estos elementos de la edad. Por ejemplo, hay a medida vamos avanzando en edad, como saben, vamos perdiendo un 1% de fusión de las nefronas a partir de los 40 años. Por lo tanto, un señor de 80 años tiene una reducción de la tasa de filtrado, no tanto por la capacidad del riñón de funcionar, sino por edad. Entonces, también hay que tener cuidado con esto, porque actualmente hay una tendencia donde en pacientes de mucha edad no usamos la tasa como realmente un marcador que nos pueda categorizar dentro de una categoría de falla renal, pero para fines prácticos y para todos nosotros es como lo debemos categorizar, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, como están explicando ustedes, ¿verdad? Solo quiero hacer esa acentuación, ojo, porque lleva la variable de la edad. ¿De acuerdo? Doctor, gracias. Gracias. Sigamos, doctora. Muy amable, doctor. Gracias. Entonces, en base a los resultados de estos cálculos, podemos clasificar la enfermedad renal crónica. En las fases 1 y 2 de la enfermedad renal crónica, generalmente los pacientes son asintomáticos, y si evoluciona a las fases 3 y 4, sus complicaciones clínicas y de laboratorio son más notables. Hay una afectación de casi todos los órganos y sistemas, pero las complicaciones más evidentes en estos pacientes son las de anemia, fatiga fácil, anorexia con desnutrición,
anomalías en el calcio, fósforo, además de anomalías en la homeostasis de sodio, potasio, agua y del equilibrio ácido-básico. El siguiente, por favor. La fisiopatología de la enfermedad abarca dos grupos generalmente de mecanismos. Está el mecanismo desencadenante específico de la causa primaria, y estos mecanismos pueden ser anormalidades en el desarrollo o la integridad del riñón, el depósito de complejos inmunitarios e inflamación como en glomerulonefritis, o en contacto con toxinas en ciertas enfermedades de los túbulos y del intersticio renal, y la hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas restantes que siguen viables. Estas son efecto de la disminución a largo plazo de la masa renal. Entonces, la reducción del número de nefronas tiene respuestas mediadas por hormonas vasoactivas, citocinas y hormonas del crecimiento. Entonces, las adaptaciones de corto plazo de hiperfiltración e hipertrofia se vuelven adaptaciones anómalas debido a la presión y los flujos altos en la nefrona, y que predisponen a la distorsión de la estructura glomerular, la difusión de los podocitos también, y la alteración de la membrana filtrante conduce a esclerosis y deterioro de las nefronas restantes. Y también el eje renina-angiotensina contribuye a la hiperfiltración inicialmente, que es una hiperfiltración adaptativa, y luego hay una hipertrofia y esclerosis de las nefronas. El siguiente, por favor. Ahora los factores de riesgo. Espera, doctora, regresemos a eso, disculpe. Okay. Este comentario que hace la doctora en relación a la hiperfiltración, es importante que lo recuerden, porque en ocasiones cuando aplicamos alguna de las fórmulas, resulta que la tasa de filtrado glomerular incluso sale por arriba de 100. Entonces uno podría pensar, bueno, pues este paciente tiene una función ahí excelente del riñón, está filtrando un montón, pero no. De hecho, casi que la primera manifestación fisiopatológica de que el paciente está ya evolucionando a falla renal es precisamente esa hiperfiltración. Y cuando los pacientes están hiperfiltrando, y ustedes le miden la creatinina, el BUN y todo lo demás, el paciente está bien, o sea, la creatinina está normal, el BUN está bien, el paciente no tiene molestias, se siente normal, pero tiene factores de riesgo, que son los que vienen a continuación. Mucha atención a esto. Adelante, doctor. Ok, entonces los factores de riesgo para padecer enfermedad renal crónica son que sea un producto pequeño para el peso natal, la obesidad en la infancia, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias, senectitud, ser de ascendencia africana, antecedentes familiar de nefropatías, un episodio previo de lesión renal aguda, proteinuria, sedimento urinario anormal y trastornos estructurales de las vías urinarias. Las causas más... Perdón, doctora, disculpe, regáleme un segundo. Yo solo quiero apoyar el comentario del doctor Juan Pablo, que la hiperfiltración es un dato inicial de daño renal. Pero vean que en esta tabla de factores de riesgo colocan la obesidad. Bueno, no solo la obesidad en la infancia, en general la obesidad, porque los pacientes obesos tienden a hiperfiltrar. Entonces, cuando tengan un paciente obeso hay que evaluarlos porque tienden a presentar hiperfiltración como hallazgo inicial, y esto es un dato inicial que puede desencadenar en falla renal, como está explicando usted y como está explicando el doctor Juan Pablo con la hiperfiltración, ¿verdad? Entonces, eso es principalmente la relación entre el obeso que posteriormente desarrolla falla renal. Esto en el contexto de que no desarrollan el serie de comorbilidades que normalmente desarrollan, diabéticos, hipertensos, se infartan, etcétera, 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 pero solo por ser obesos hiperfiltran y ya tienen predisposición a falla renal, por lo que el doctor Juan Pablo explicó. Gracias. Ok, entonces las causas principales de enfermedad renal crónica son la glomerulopatía diabética, glomerulonefritis, enfermedad renal crónica relacionada con hipertensión, que incluye la enfermedad vascular e isquémica, y la enfermedad glomerular primaria de hipertensión, la enfermedad del riñón poliquístico autosómico dominante y otras nefropatías quísticas y tubulointersticiales.
Estas en conjunto suponen el 90% de los casos de enfermedad renal crónico en el mundo. Siguiente, por favor. En la epidemiología tenemos que el 6% de la población de adultos estadounidenses tiene enfermedad renal crónica en etapas 1 y 2. 4.5% de la población estadounidense padece enfermedad renal crónica en etapas 3 y 4. En Norteamérica y en Europa, las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica es la nefropatía diabética y casi siempre es secundaria a diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad renal crónica también padecen a menudo hipertensión. En ausencia de evidencia de manifestaciones de anomalía glomerular primaria y nefropatía túbulo intersticial, la enfermedad renal crónica generalmente se puede atribuir a hipertensión y la mayoría de la incidencia de la enfermedad renal crónica en los ancianos se ha atribuido en parte a la menor mortalidad por complicaciones cardíacas y cerebrales de enfermedad vascular arteriosclerótica. Siguiente. Ahora, la fisiopatología del síndrome urémico se puede dividir en manifestaciones en 3 esferas de disfunción. La primera es que son las consecuencias de la acumulación de toxinas excretadas por los riñones e incluyen productos del metabolismo de las proteínas. En el síndrome urémico intervienen un gran número de toxinas que se acumulan al disminuir la tasa de filtrado glomerular. La segunda esfera, que sería las que son efecto de la desaparición de otras funciones renales, como la homeostasia de líquido y electrolitos y la regulación hormonal. Entonces hay también deficiencia de funciones metabólicas y endocrinas que realizan los riñones y los efectos son anemia, desnutrición y anormalidades metabólicas de carbohidratos, grasas y proteínas. Con la insuficiencia renal cambian las concentraciones de muchas hormonas, como la hormona paratiroidea, insulina, glucagón y hormonas esteroideas, incluidas la vitamina D y hormonas sexuales, y también la prolactina. Y la tercera esfera, que sería la inflamación sistémica progresiva y sus consecuencias vasculares y nutricionales. Entonces, la disfunción renal progresiva se acompaña de un empeoramiento de la inflamación sistémica. Se detectan mayores concentraciones de proteína C reactiva y otros reactivos de fase aguda. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando acerca de la homeostasia de agua y de sodio, pues con función renal normal, sabemos que la excreción tubular de sodio y agua filtrados va a ser igual a la cantidad del ingreso de estas. Muchas formas de nefropatías, ya sea como, por ejemplo, glomerulonefritis, van a modificar este equilibrio al grado que el sodio ingerido de los alimentos va a rebasar el eliminado en la orina. Entonces, esto produce una retención de sodio y va a haber una expansión de líquido extracelular. Esto puede contribuir a lo que es la hipertensión, que acelera la lesión de las nefronas. En este caso, pues los osmorreceptores que están situados en el hipotálamo detectan los cambios en la osmolalidad del plasma. Este aumento de la osmolalidad del plasma percibida por el hipotálamo va a desencadenar la liberación de la hormona antidiurética desde la hipófisis posterior. Esto lo que va a causar es sed. La hormona antidiurética se une a los receptores B12 en la membrana vasolateral de las células del conducto colector y esto va a estimular la expresión de los canales de aquaporina en la membrana apical. Estos receptores son B1 en la vasculatura y van a causar vasoconstricción. Entonces, como efecto global, en la gráfica vamos a ver que a mayor osmolalidad plasmática va a haber mayor hormona antidiurética, mayor aquaporinas y mayor reabsorción de agua. Y si hay menor osmolalidad de plasmática, va a haber menor hormona antidiurética, lo que va a decir menor aquaporinas y mayor expresión de agua. Y la reposición cuidadosa del volumen con solución salina normal puede normalizar el fluido extracelular y restaurar la función renal, como ya sea un enfermo renal crónico. Luego, el organismo va a regular el equilibrio de sodio detectando los cambios del volumen circulante efectivo.
también conocido como el volumen sanguíneo arterial efectivo. En personas con enfermedad renal crónica no se observa casi nunca hiponatremia, pero sí aparece mejora con restricción hídrica. El volumen circulante efectivo va a ser la parte del volumen intravascular que se encuentra únicamente al lado arterial. Los cambios del equilibrio de sodio van a provocar cambios en el volumen circulante y los cambios del volumen circulante se transmiten al riñón principalmente a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona y péptidos natriuréticos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es estimulado por el volumen circulante efectivo, como les había comentado. Entonces, el aparato yuxtaglomerular y los vasoreceptores del seno carotídeo arco aórtico desencadenan la liberación de renina desde los riñones cuando el volumen circulante efectivo es disminuido. Es decir, la renina va a convertir el angiotensinógeno del hígado en angiotensina 1 y la enzima convertidora de angiotensina de ECA, o sea, de los pulmones, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esto va a causar vasoconstricción y una estimulación en la liberación de aldosterona desde la corteza suprarrenal. Además de los problemas de excreción de sodio y agua, algunas personas con enfermedad renal crónica tienen una menor conservación renal de ambas sustancias, ya sea sodio o agua, ante una causa extrarrenal de pérdida de líquidos. Esto puede ser ya sea en una enfermedad gastrointestinal. El paciente es proclive al agotamiento del volumen de líquido extracelular debido a la incapacidad del riñón en estado disfuncional de filtrar el sodio. Esto también puede suceder al uso excesivo de diuréticos. En este caso, pues podemos llegar a presentar ciertas patologías. La primera, que es hipernatremia, va a ser la concentración elevada del sodio, definida por arriba de 145 milimoles por litro. La fisiopatología más común es la falta de acceso al agua. El tratamiento pues consiste principalmente en la reposición del déficit del agua libre. Luego tenemos diabetes insípida. Una causa de diabetes insípida es hipernatremia debido al aumento de las pérdidas urinarias de agua. La diabetes insípida puede ser central debido a la disminución de la liberación de la hormona antidiurética o nefrogénica, debido a la resistencia renal a la hormona antidiurética. Luego tenemos hiponatremia, la disminución de sodio por abajo de 135 milimoles por litro. La fisiopatología es más variada que la de hipernatremia, pero lo más habitual es que produzca una dilución de sodio corporal total debido al aumento del agua corporal. Una corrección demasiado rápida de la hiponatremia puede llegar a generar complicaciones, ya sea neurológica y puede ser irreversible, también conocida como el síndrome de desmelinización osmótica. Luego tenemos lo que es hipervolemia, que esto va a ser el aumento del volumen de líquido extracelular que se produce a un aumento de sodio corporal total. La presentación clínica va a incluir hipertensión, edema pulmonar, ascitis, edema con fobia en extremidades inferiores y aumento de peso. Las etiologías más comunes va a ser insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis y en este caso insuficiencia renal. El tratamiento es con diuréticos de asa y esto va a provocar un aumento de pérdida de sodio y agua en la orina. Y por último, en cuanto a la hipovolemia, pues es la disminución del líquido extracelular que se produce debido a la disminución de sodio corporal. La presentación clínica va a ser el contrario de hipervolemia, va a ser hipotensión, disminución de la turgencia de la piel, sequedad de las membranas mucosas, signos vitales ortostáticos y pérdida de peso. Y las etiologías más comunes va a ser diarrea, el uso de diuréticos, hemorragia, mala ingesta de líquidos. Y el tratamiento incluye la administración de líquidos isotónicos por vía intravenosa, como NaCl al 0.9% o eritrocitos empaquetados. Luego, en cuanto a lo que es homeostasis de potasio, en la enfermedad renal crónica, la disminución de la tasa del filtrado glomerular no se acompaña siempre de una reducción correspondiente a la excreción urinaria de potasio.
que tiene una mediación predominante de la secreción dependiente de aldosterona en la nefrona distal. Otra defensa contra la retención de potasio en estos pacientes de enfermedad renal crónica es la mayor excreción de potasio en el tubo digestivo. Esto puede llegar a ser causado por una uropatía obstructiva o la nefropatía drepanocítica. Luego, en cuanto es acidosis metabólica, la acidosis metabólica sin desequilibrio aniónico que aparece en las primeras etapas de enfermedad renal crónica puede complicarse con la adición de otro desequilibrio aniónico, conforme a la enfermedad del paciente renal crónico. La combinación de hiperpotasemia y acidosis metabólica es común incluso en fases más tempranas, ya sea fase 1 y 3, en individuos con nefropatía diabética o en aquellos con enfermedad tubulointersticial predominante o una uropatía obstructiva. Bueno, entonces, en cuanto a trastornos del metabolismo del calcio y el fosfato, vamos a ver manifestaciones óseas. El hiperparatiroidismo secundario y la osteopatía por recambio alto se relacionan con el metabolismo normal de minerales a través de 3 factores. La disminución del filtrado glomerular causa una excreción menor de fosfato y por tanto va a dar retención de este. El segundo es los fosfatos retenidos estimulan la mayor síntesis de FGF23 que promueve la excreción renal de fosfato por los osteocitos y hormona paratiroidea y también el crecimiento de las masas de glándulas paratiroideas. Y el 3, los menores valores de calcio ionizado va a crear un efecto de la supresión de la producción de calcitriol por FG23 y el riñón disfuncional, y también por la retención de fosfatos. Esto va a dar una estimulación a la producción de hormona paratiroidea. Las concentraciones reducidas de calcitriol contribuyen a la hiperparatiroidismo porque causan hipocalcemia y también por un efecto directo en la transcripción del gen PTH. Estos cambios empiezan a presentarse cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de 60 mililitros minuto. Y las manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo intenso incluyen dolor, fragilidad de huesos, tumores pardos, síndromes de compresión, resistencia a la eritropoyetina, entre otros. Solo, espérame, doctor. Fíjense que les voy a hacer un comentario. Una vez, cuando estábamos empezando con esto, la pandemia, pues nos reuníamos todo el grupo externado y los profesores, y hacíamos reuniones así entre todo el grupón. Y como hay varios subespecialistas en el equipo de trabajo docente, uno de nuestros compañeros profesores, el doctor Luis Jerez, comentó, mejor dicho, antes de empezar una clase, creo que era de gastritis crónica y úlcera, algo así. Dijo lo siguiente: bienvenidos jóvenes a la parte más bonita de la fisiología interna. Obviamente es lo que más le gusta a él. A mí, esto que el doctor explicó ahorita, de las manifestaciones óseas en pacientes con falla renal crónica, es una de las secciones que en lo particular me gusta y me interesa más. Los profesores, mis colegas, el doctor Velázquez y el doctor Gebhardt, no me dejarán mentir, ellos me conocen hace mucho tiempo y saben lo que a mí me fascina este tema. Es muy importante que recuerden que los pacientes con falla renal crónica, aparte de ver directamente los riñones, van a tener una serie de consecuencias secundarias a todas esas alteraciones que tienen que ver con la función de los riñones y que no solo tienen que ver con manejo de líquidos electrolitos, sino también, como bien mencionó, con el manejo de algunos temas de tipo endocrino, la secreción de PTH, el control de la absorción de calcio, fósforo, la FG23, que es un factor de crecimiento, toda la regulación adecuada de estos factores que permite que los huesos de los pacientes sean huesos saludables. Las dos alteraciones más frecuentes o más comunes en este contexto de falla renal crónica y sobre todo cuando va avanzando, es una situación que se llama osteitis fibrosa quística, que depende precisamente de la hipersecreción de PTH crónica derivada de las alteraciones de la producción
de vitamina D activa y una serie de situaciones que predisponen al paciente a tener hipocalcemia e hiperfosfatemia. De hecho, el factor fisiológico más potente para estimular la secreción de PTH no es la hipocalcemia, sino la hiperfosfatemia crónica. Entonces, como bien menciona acá, y de hecho la foto que viene a continuación, lo de la calcinosis tumoral, tiene más que ver con la elevación sostenida y crónica del fosfato y no tanto del calcio. O sea, no es que el calcio en ese caso sea el factor principal, sino la relación que hay entre el fósforo y el calcio. Yo los invito realmente a que si tienen tiempo alguna vez, lean estos temas con detalle porque les va a permitir entender otro montón de cosas que son muy frecuentes. Por ejemplo, la osteoporosis. La osteoporosis, que es una condición muy frecuente, sobre todo en mujeres posmenopáusicas o en pacientes con comorbilidades, y que para serles honesto, cuando yo salí de médico y cuando me gradué de internista y decía, bueno, tengo una paciente con osteopenia, una paciente con osteoporosis, ¿a dónde la mando? O sea, no sabía yo a dónde referirla. Es más, la terminaba presentando con los reumas y todo, porque decía, bueno, los huesos aquí yo, pero realmente es de endocrino, o sea, todo esto es tema endocrinológico puro. Así que, pues muy bien explicado, doctor. Espero que todos hayan puesto atención y si tienen dudas, por favor, plantéenlas. Sigamos con la siguiente, por favor. En este caso, el paciente tiene calcinosis tumoral. Es posible que en los pacientes con nefropatía avanzada el calcio ingerido no se deposite en los huesos con bajo recambio y por ello lo haga en zonas pues, extraóseas como el lecho vascular o las partes blandas. Este paciente de la imagen se mantuvo con hemodiálisis varios años, pero no siguió la dieta con restricción de fósforo ni el uso de compuestos para unión con fósforo. Tenía hiperfosfatemia grave crónica y una tumoración dolorosa creciente en el brazo con calcificación extensa, lo cual es una calcinosis tumoral. En cuanto a la enfermedad, el calcio, fósforo y aparato cardiovascular, la hiperfosfatemia y la hipercalcemia se acompaña de mayor calcificación vascular. Las personas con enfermedad renal crónica tienen calcificación de arterias coronarias e incluso de válvulas cardíacas, de magnitud mayor respecto a las observadas en individuos sin nefropatía. La magnitud de las calcificaciones es proporcional a la edad, la hiperfosfatemia y también se acompaña de menores concentraciones de PTH y disminución del recambio óseo. En este caso, pues es una calcifilaxia. Esta paciente con diálisis peritoneal recibía tratamiento crónico con warfarina por fibrilación auricular. Observó un pequeño nódulo doloroso en el abdomen, al que siguió pues, necrosis, todo con oxígeno hiperbárico, tiosulfato intravenoso, interrupción de la warfarina. La resolución pues, es lenta de la ulceración. Ahora vamos a hablar sobre... Solo comentario final con ese tema de la calcinosis tumoral y la calcifilaxis. El factor de riesgo principal para que los pacientes con falla renal crónica desarrollen esas complicaciones es que mantengan un producto calcio-fósforo, es decir, un nivel de la multiplicación entre el nivel de calcio sérico corregido y el fósforo que tengan sérico mayor de 60 durante mucho tiempo. De hecho, ese es uno de los parámetros, el producto calcio-fósforo, uno de los parámetros que tenemos que estar monitoreando con frecuencia en ese contexto de pacientes para reducirlo a través de las medidas que ya comentó el doctor, sobre todo la reducción de la ingesta de fósforo en la dieta. También es un tema complejo, pues porque casi todo lo que comemos tiene fósforo. Pero pues hay algunos alimentos que tienen un poco más de cantidad, por ejemplo los lácteos o algunos otros productos derivados de los lácteos que pueden tener una mayor capacidad de elevar el fósforo de los pacientes y que son los que hay que restringirles, buscando fuentes alternativas de nutrición para estos casos. Sigamos, doctora, por favor. Agregando también recomendaciones actuales en National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes establecen una concentración objetivo de hormona paratiroidea, o sea, la PTH, de 150 a 300 picogramos por mililitro. Y pues admiten que si la hormona paratiroidea es muy disminuida,
Esto va a desarrollar una osteopatía dinámica y posibles consecuencias de fracturas y calcificación ectópica. De hecho, como dice el doctor Belloso, efectivamente con los pacientes que tienen hiperparatiroidismo secundario crónico a esta condición de falla renal, nuestro objetivo no solo es que mantener una relación calcio-fósforo abajo de 60, sino que la PTH se mantenga justamente en el rango de 150 a 300. Esa meta se conoce o se plantea desde hace como unos 20 años y nos sirve precisamente para evitar tanto la enfermedad por hiperactividad de los osteoclastos, que sería cuando mantienen PTH muy alta, como la enfermedad ósea adinámica, que es cuando los osteoclastos tienen una actividad muy baja. De hecho, lo que va a comentar a continuación la doctora tiene que ver con el hiperparatiroidismo crónico, porque resulta que estos pacientes, aunque nosotros pensamos que se complican con infecciones y que por eso se mueren más, realmente la causa principal de muerte en general de los pacientes con falla renal crónica son las enfermedades cardiovasculares. Y el factor principal de riesgo para que tengan un riesgo, una situación más alta en riesgo cardiovascular, es precisamente el hiperparatiroidismo crónico. Adelante, doctora. Ok, entonces ahora, la enfermedad vascular isquémica, los factores de riesgo para padecerla son hipertensión, hipervolemia, dislipidemia, hiperactividad simpática e hiperhomocisteinemia. Hay un factor de riesgo relacionado con la enfermedad renal crónica. Estos incluyen anemia, hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo, el factor de crecimiento fibroblástico 23 elevado, apnea del sueño e inflamación generalizada. El estadio inflamatorio en el que el paciente está acelera a la enfermedad oclusiva vascular y las concentraciones bajas de fetuina pueden permitir una calcificación vascular más rápida. En la enfermedad renal crónica se observan a menudo un aumento de las troponinas cardíacas sin datos de isquemia aguda, por lo que se complica el diagnóstico de infarto agudo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. En la insuficiencia cardíaca, las anormalidades de la función del corazón secundarias a la isquemia del miocardio, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica y miocardiopatía franca, en combinación con la retención de sodio y agua, producen casi siempre una insuficiencia cardíaca e incluso puede llegar a ser un edema pulmonar. En la etapa avanzada de la enfermedad renal crónica aparece una forma de edema pulmonar de baja presión que se manifiesta por falta de aire y una distribución de líquido del edema alveolar en las radiografías de tórax. Es un patrón a la de murciélago. También hay factores de riesgo relacionados con enfermedad renal crónica que incluyen anemia, apnea del sueño y pueden contribuir al riesgo de insuficiencia cardíaca. En la hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda, la hipertensión es una de las complicaciones más frecuentes de la enfermedad renal crónica. La hipertrofia del ventrículo izquierdo y la miocardiopatía dilatada son algunos de los factores más importantes de riesgo de complicación y muerte de origen cardiovascular en individuos con enfermedad renal crónica y puede depender en forma primaria, aunque no exclusivamente de eso, de la hipertensión sostenida y la sobrecarga y la ausencia de la hipertensión puede señalar una función deficiente del ventrículo izquierdo. También la sobrecarga crónica pues contribuye a la hipertensión y a la presión arterial, que puede mejorar con restricción de sodio, el uso de diuréticos y la eliminación de líquido por medio de diálisis. La enfermedad pericárdica, el dolor pericárdico aumenta con la respiración y es acompañado de roce. Este es un signo de diagnóstico para pericarditis. Algunas anomalías electrocardiográficas típicas de esta enfermedad son la depresión del intervalo PR y la elevación difusa del segmento ST.
La pericarditis también se acompaña a veces de derrame pericárdico que se identifica en el ecocardiograma y de modo ocasional también puede causar un tamponamiento. Se observa en fase avanzada de la uremia la pericarditis y con inicio oportuno de la diálisis se puede decrecer su frecuencia. La pericarditis urémica es la indicación absoluta para iniciar diálisis urgente o intensificarla en pacientes que ya están sometidos a diálisis. Ahora, anomalía. Solo comentario complementario aquí con lo de todo lo cardiovascular. Como decíamos hace un rato, la mayor parte del riesgo cardiovascular atribuible a la falla renal crónica tiene que ver con el hiperparatiroidismo sostenido que tienen estos pacientes y la hiperfosfatemia, pero hay que siempre investigar otros factores de riesgo, sobre todo si el paciente tiene comorbilidades como diabetes o ya es hipertenso crónico o tiene dislipidemia, tiene hiperuricemia. Y uno lo que debe de procurar es corregir todos esos factores que pueda corregirse a través de dieta, ejercicio y medicamentos para de alguna forma reducir la velocidad de progresión del deterioro de la función renal de estos pacientes. Obviamente lo que queremos es mejorar su condición general. La nutrición adecuada es importante también para el manejo global o integral de estos casos. La mayoría de los pacientes con falla renal crónica tienen hipertensión, más del 80%. Más del 80% de los pacientes con falla renal crónica tienen hipertensión y la complicación de la pericarditis o las complicaciones pericárdicas son más frecuentes, no digo que exclusivas, pero mucho más frecuentes en pacientes que ya están en un estadio avanzado de la falla renal crónica, es decir, que ya están en estadio 5 y que tienen uremia severa. De hecho, esto es uno de los criterios que discutimos ayer, que son parte de los criterios absolutos para el soporte dialítico. Sigamos adelante, doctora. Gracias, doctor. Ahora, en las anomalías hematológicas tenemos la anemia. Se observa generalmente anemia normocítica normocrómica en la enfermedad renal crónica desde la etapa 3 y es un signo casi constante en la etapa 4. La causa primaria en enfermos con enfermedad renal crónica es la producción insuficiente de eritropoyetina por los riñones que están afectados. Tiene consecuencias fisiopatológicas adversas como un suministro y utilización menores de oxígeno en los tejidos, mayor gasto cardíaco, dilatación ventricular e hipertrofia ventricular. Las manifestaciones clínicas incluyen fatiga y menor tolerancia al ejercicio, angina, insuficiencia cardíaca, embotamiento de las funciones psíquicas y disminución de la defensa del hospedador contra infecciones. También es probable que intervenga en el retraso del crecimiento en niños que tienen enfermedad renal crónica. Y algunas de las causas de anemia en enfermedad renal crónica, como les decía, es la deficiencia relativa de eritropoyetina, el acortamiento de la vida de los eritrocitos, la diátesis hemorrágica, ferropenia por absorción deficiente. Diátesis hemorrágica, doctora. Diátesis. Diátesis quiere decir predisposición a hemorragia, que tiene que ver con múltiples factores. O sea, una es lo que usted ha comentado ahorita, justo lo de la alteración de la función plaquetaria, pero también hay otras alteraciones que derivan del efecto que tiene todas esas sustancias que se acumulan en la uremia sobre los mecanismos normales de regulación de la coagulación de los pacientes. Sigamos. Ok. También la ferropenia por absorción deficiente de alimentos y hemorragia de vías gastrointestinales, hiperparatiroidismo y fibrosis de la médula ósea, inflamación crónica, deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, hemoglobinopatía y enfermedades coexistentes como hipotiroidismo, hipertiroidismo, embarazo, enfermedad por VIH, enfermedad autoinmunitaria y fármacos inmunodepresores. Bien. De hecho, perdón, bueno, ahorita va esta parte de la hemostasia normal, ahí voy a dar el aporte. Okay. En la hemostasia normal, los individuos en etapas ulteriores de enfermedad renal crónica pueden tener tiempo de sangrado prolongado,
menor actividad del factor plaquetario 3, anomalías de agregación y adherencia plaquetaria y menor consumo de protrombina. Algunas manifestaciones clínicas son mayor tendencia a la aparición de hemorragias y equimosis, pérdida considerable de sangre en incisiones quirúrgicas, menorragia y hemorragia espontánea del aparato digestivo. Hay mayor susceptibilidad a tromboembolia y el tiempo anormal de hemorragia y coagulopatías en individuos con insuficiencia renal puede corregirse de forma temporal con desmopresina y crioprecipitado. Aquí quiero agregar lo que decía la doctora. Bueno, ya el doctor también lo platicó previamente. Lo que sucede es que ustedes saben que las plaquetas tienen función de agregación y tienen función de activación. Las plaquetas en el enfermo renal con uremia normalmente son disfuncionales tanto en la capacidad para agregarse como en la capacidad para activarse. Sumado a esto, los pacientes con enfermedad renal crónica y con niveles de uremia elevados tienen una disminución de la capacidad de liberación y a la vez de acción de lo que es el factor de von Willebrand. Y recuerden que el factor de von Willebrand es el que se encarga de transportar el factor tisular en lo que es el plasma. Entonces, todo esto suma a que los pacientes con enfermedad renal tengan discrasias o tengan hemorragias, como decía usted, como decía el doctor Juan Pablo. Entonces, recuerden, las plaquetas no se agregan, no se activan y el factor de von Willebrand no se libera ni se activa. Y es por esa razón que cuando tengan un paciente con una hemorragia urémica, pilar del tratamiento es dar desmopresina. ¿Para qué damos desmopresina? Para que la desmopresina estimule de la pared del endotelio vascular la liberación de lo que es el factor de von Willebrand. Nada más agregando, gracias. Gracias. Ahora, en las anomalías neuromusculares, las manifestaciones clínicas de la enfermedad neuromuscular de origen urémico se evidencian generalmente en la etapa 3 de la enfermedad renal crónica. Los signos tempranos de las complicaciones en el sistema nervioso central incluyen alteraciones leves de la memoria y la concentración y también el sueño. En las etapas ulteriores se observa irritabilidad neuromuscular, incluye hipo, calambres y fasciculaciones o contracciones musculares. En la insuficiencia renal avanzada y no tratada pueden aparecer asterixis, mioclono, convulsiones y coma. Al inicio hay mayor afectación de los nervios sensitivos que de los motores de las extremidades inferiores, más de las extremidades inferiores que de las superiores y de las zonas distales que de las proximales. El síndrome de piernas inquietas, se caracteriza por sensaciones imprecisas de molestias, a veces debilitantes de las piernas y de los pies, que ceden con el movimiento frecuente de ellos. Y los signos de neuropatía periférica sin otra causa son indicación de un trasplante renal. Muchas de las complicaciones se resuelven con diálisis, aunque a veces pueden persistir. De hecho, una que persiste o puede persistir es eso de las piernas inquietas a pesar de que el paciente se dialice. Y muchas veces tiene alguna relación o puede mejorar si uno administra hierro de forma intravenosa. Lo que pasa con frecuencia es que no lo investigamos, o sea, no podemos documentar o no pensamos que el paciente pueda tener esta manifestación, pero sí encontramos un paciente con la misma. Este es parte del tratamiento o el manejo específico para esa situación. Adelante, doctor. Gracias. Ahora, las anomalías nutricionales y digestivas. El hedor urémico es un olor a orina en el aliento que proviene de la degradación de urea en amoníaco en la saliva y se puede acompañar de una sensación metálica desagradable. En individuos urémicos pueden surgir complicaciones en cualquier parte del aparato digestivo, como gastritis, enfermedad péptica y ulceraciones de la mucosa, y llevan en ocasiones al dolor abdominal, náuseas, vómitos y hemorragias de tubo digestivo.
Se presenta un estreñimiento fácil y la retención de toxinas urémicas también puede ocasionar anorexia, náuseas y vómitos. La restricción de proteínas puede ayudar a reducir las náuseas y vómitos, y la desnutrición proteico-calórica, que es consecuencia de ingestión insuficiente de proteínas y elementos calóricos, es frecuente en la enfermedad renal crónica avanzada y también es indicación para el tratamiento de sustitución de la función renal. Bueno, ahora en cuanto a trastornos endocrinos metabólicos, pues tenemos que tener en cuenta que el riñón contribuye a la eliminación de insulina desde la circulación y por eso las concentraciones plasmáticas de esta hormona muestran un incremento leve o moderado en muchos enfermos urémicos, ya sea en estado de ayuno y postprandial. También hay que tener en cuenta que muchos fármacos antihiperglucémicos necesitan la reducción de la dosis en caso de existir una insuficiencia renal. La metformina y las sulfonilureas están contraindicadas si la filtración glomerular media es menor del 50% de lo normal. También en mujeres con insuficiencia renal crónica. Esperen. Vamos a corregir ahí. O sea, yo sé que el libro dice eso, pero en los últimos 5 años han habido algunos cambios importantes en la oportunidad que tenemos de utilizar algunos medicamentos orales en el contexto de falla renal crónica. Hasta hace unos 5 años se comentaba que la metformina estaba contraindicada en pacientes que tuvieran tasa de filtrado glomerular abajo de 60 mililitros minutos. Ese límite ha ido decreciendo de forma que todavía en pacientes que tengan falla renal, pero con tasa de filtrado glomerular arriba de 30, uno podría utilizar la metformina a dosis reducida y uno va reduciendo la dosis diaria del medicamento sin que esto represente un riesgo incrementado, sobre todo de acidosis láctica, que es una de las reacciones adversas a las cuales uno debe estar como más atento en este contexto de falla renal. Entonces, si el paciente tuviera todavía 35, 40 de tasa de filtrado glomerular, podríamos usar metformina con dosis entre 500 y 850 miligramos al día. De hecho, se ha demostrado una asociación positiva en la evolución de estos pacientes, reduciendo la velocidad de deterioro y la necesidad de otras intervenciones para el manejo glucémico. Hay un grupo de medicamentos también que hace unos años empezó a cobrar importancia en el contexto del tratamiento de pacientes con diabetes mellitus y falla renal crónica, que son los inhibidores de los inhibidores de DPP4. Dentro de los mismos, la que más utilizo yo en lo particular es la linagliptina, porque esa se puede usar a dosis estándar, o sea, la misma dosis que cualquier otro paciente, incluso en pacientes que estén en falla renal crónica. La linagliptina, 5 miligramos por vía oral. Y el otro grupo de medicamentos son los inhibidores de SGLT2, de los cuales ya hemos hecho en algunas ocasiones, en algunas clases, varios comentarios relacionados con sus efectos, no solo en control glucémico, sino en ciertas indicaciones actuales en el manejo de falla cardíaca congestiva y ahora también en el tema de nefropatía, independientemente de la causa. O sea, los pacientes que tienen falla renal crónica, aunque no tengan diabetes, pueden ser susceptibles de beneficiarse del uso de inhibidores de SGLT2 que hayan demostrado un efecto positivo en esta evolución. ¿Cuáles lo han hecho? Empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina. Hay otras glifosinas que están en estudio, como la sotaglifosina, que también ha demostrado algún efecto positivo en la evolución de estos pacientes. Entonces, son medicamentos que podemos utilizar en el contexto de diabetes mellitus y falla renal crónica, aunque el paciente vaya, digamos, tenga un estadio entre 3 y 4 o incluso 5 en algunos casos. Como ya les comenté, en el estadio 5, linagliptina es bastante seguro de utilizar y muchas veces sirve para reducir las necesidades de uso de insulina o incluso para poder omitir el uso de insulina en estos casos. Sigamos, doctor. Gracias, doctor. Entonces, para corregir la metformina y las sulfonilureas, se puede utilizar si es mayor la media del 30%. No. Las sulfonilureas hay que tener cuidado. La metformina es la que yo estaba hablando. Okay. Las sulfonilureas sí tienen que tener mucha precaución. Hay algunos colegas valientes
que en algunas ocasiones nos han compartido que utilizan glimepirida, por ejemplo, a dosis muy bajas. Hay algunas formulaciones con 1 o 2 miligramos, digamos, en presentación. Entonces los pacientes usan media tableta cada 3 días y con eso están pues aceptablemente bien controlados, pero la verdad es que yo casi nunca, es más, yo diría que nunca he usado sulfonilureas en el contexto de falla renal crónica. Sigamos, doctor. Gracias. También en mujeres con insuficiencia renal crónica, los valores bajos de estrógeno y las frecuentes anormalidades menstruales van a generar pues infecundidad y la imposibilidad de llevar el embarazo a término. Cuando la filtración glomerular decrece hasta 40 mililitros minutos, se registra una tasa de aborto espontáneo y solo el 20% de los embarazos llega a término. La gestación puede acelerar la evolución de la nefropatía. En cuanto a los varones con enfermedad renal crónica, tienen menores concentraciones plasmáticas de testosterona y a veces también hay disfunción sexual y oligospermia. La maduración sexual puede retrasarse o disminuir en adolescentes también con enfermedad renal crónica. Anomalías de la piel. En cuanto a anomalías de la piel, el prurito es muy frecuente y una de las manifestaciones más molestas del estado urémico. En la enfermedad renal crónica avanzada hay mayor pigmentación cutánea que refleja el depósito de metabolitos pigmentados retenidos o urocromos. Muchas de las anomalías de la piel mejoran con la diálisis, pero el prurito persiste. Se ha notificado que la mayoría con el uso de humectantes locales, glucocorticoides tópicos de acción poco intensa, antihistamínicos orales y radiación ultravioleta, pues que ven mejoría. En cuanto a la dermopatía fibrótica nefrógena, consiste en una induración subcutánea progresiva, en especial en los brazos y piernas. Rara vez se observa en pacientes enfermos renales crónicos expuesto a gadolinio, que es este agente de contraste en la resonancia magnética. Los pacientes enfermos renales crónicos en estadio 3 deben recibir menor la cantidad de este gadolinio, ya que la excreta del mismo es mediante el renal. En cuanto a valoración y tratamiento, la valoración inicial, pues vamos a tener lo que es la anamnesis a profundidad y pues la exploración física. En antecedentes podemos llegar a tener lo que es hipertensión, diabetes, mellitus, anomalías de los análisis de orina, problemas con embarazo, como preeclampsia o abortos de pocas semanas, consumo de drogas o fármacos, AINES, inhibidores COX-2, antibióticos, quimioterapéuticos, antirretrovirales. En cuanto a la exploración física, pues debe centrarse en la presión arterial y el daño por hipertensión en órganos terminales, como estudios de fondo de ojo y exploración del área precordial. También si presenta edema y polineuropatía sensitiva. El hallazgo de asterexis o un roce pericárdico no atribuible a otras causas, pues va a indicar muchas veces un síndrome urémico. En cuanto a estudios de laboratorio, pues practicar el electroforesis. Solo recordar, doctor, perdón, aquí con lo que comentó en la diapositiva anterior, que si los pacientes tienen roce pericárdico o frote pericárdico en el contexto de uremia, eso constituye una indicación absoluta para diálisis de emergencia o diálisis de urgencia. Y también recordar, fíjense que una de las, ya dijimos hace un rato que algunas de las manifestaciones clínicas de la uremia o de la falla renal crónica mejoran con la diálisis, pero algunas otras no, y dentro de las que no mejoran están precisamente las alteraciones de la piel. Esas cuesta mucho que el paciente se sienta mejor y realmente representan un reto terapéutico para el colega que esté manejando el caso. Sigamos, doctor. Gracias. En cuanto a estudios de laboratorio, vamos a practicar lo que es electroforesis proteínica en suero y orina en personas mayores de 35 años con enfermedad renal crónica inexplicable.
En particular, si se reconoce anemia coexistente e incremento de la concentración de calcio en suero. En presencia de glomerulonefritis, se deben valorar enfermedades autoinmunitarias, ya sea lupus e infección subyacente como hepatitis B, C, y también debe considerarse infección por VIH. Se debe medir las concentraciones séricas de calcio, fósforo, vitamina D, la hormona paratiroidea para identificar alguna osteopatía metabólica. También se mide la concentración de hemoglobina, hierro, vitamina B12 y ácido fólico. El estudio de orina de 24 horas puede ser útil porque la excreción de proteínas mayor a 300 miligramos es indicación para administración de inhibidores de la ACE o antagonistas de los receptores de angiotensina. Luego, en cuanto a estudios de imagen, Solo regresemos ahí un comentario en relación a vitamina D. Con frecuencia nos piden, mira, medile vitamina D al paciente, ¿no? para ver cómo está. Los pacientes con falla renal crónica van a tener una reducción importante, no solo en la vitamina D, en la 25-hidroxivitamina D, sino en la capacidad de hidroxilar por segunda ocasión a esa vitamina D. Es decir, en la producción de 1,25 de hidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D. Hay otras fórmulas, otras formas bioquímicas de vitamina D que no tienen, digamos, importancia desde el punto de vista de efecto clínico, pero la 1,25 de hidroxivitamina D es la forma activa, digamos, más potente que tenemos de manera fisiológica. Los pacientes que tienen falla renal crónica van alterando en la medida que el riñón va fallando la capacidad de hidroxilar esa 25-hidroxivitamina D en el riñón y por ende va a reducirse la 1,25. Entonces lo que tendríamos que medirles a estos pacientes no solo es lo que medimos habitualmente en el Hospital Roosevelt o en cualquier otro contexto, que es la 25-hidroxivitamina D, sino la 1,25 de hidroxivitamina D. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué. Y algunos pacientes van a requerir efectivamente el uso de vitamina D, pero no van a responder de forma normal o de forma adecuada, de la forma esperada, a las formulaciones habituales, que son las que venden en los lugares donde venden suplementos. Uno lo que tiene que indicarles a estos pacientes es una formulación que imite a la 1,25 de hidroxivitamina D. Como, pues, para decir marcas comerciales, está el Badalin, está el Rocaltrol, está el Etalfa, que es ya sea que haya presentación de 1 miligramo o de 0,25, pero es alfa-calcidol lo que uno le está recetando al paciente. Eso es lo que les va a ayudar a mejorar el metabolismo del calcio y fósforo cuando uno se los da con una dieta restringida de fósforo y con un aporte de calcio en la dieta también que les permita reducir el hiperparatiroidismo secundario que han desarrollado por la mala producción de 1,25 de hidroxivitamina D. Sigamos, doctor. Gracias. Bueno, entonces, hablando acerca de los estudios de imagen, pues sabemos que en el Hospital Roosevelt hacemos lo que es la ecografía, pues este es el estudio más útil y va a confirmar la existencia de 2 riñones, señala si son simétricos, calcula su tamaño, descarta tumoraciones y signos de obstrucción, y pues hay técnicas diferentes. Es necesario que transcurra tiempo para que los riñones se contraigan como en efecto de la enfermedad crónica, y por ello pues la detección de riñones pequeños refuerza el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. En cuanto a excepciones, pues la nefropatía diabética, el tamaño de los riñones aumenta al inicio, amiloidosis y nefropatía por VIH, en el cual el tamaño renal puede ser normal en casos de enfermos renales crónicos. También la nefropatía poliquística, que ha alcanzado algún grado de insuficiencia de estos órganos, casi siempre aparece con nefromegalia y múltiples quistes. Los estudios radiográficos... Aquí solo con esto del ultrasonido que menciona, efectivamente los cambios que comentó son los cambios que sugieren falla renal crónica. Pero esta es pregunta de machuque clásico de un pase de visita en un servicio de medicina interna cualquier día de la semana que ustedes pasen visita ahí. El jefe le va a preguntar, mira, decime causas de falla renal crónica con riñones de tamaño normal. Entonces ustedes van a responder, bueno, diabetes mellitus es la primera o la causa principal, pero también riñones poliquísticos, amiloidosis, sarcoidosis u otras enfermedades infiltrativas de los riñones que no alteren en principio el tamaño renal, pero que sí alteran su función. Sigamos, doctor. Gracias. En cuanto a las técnicas diferentes, pues existe también ecografía Doppler, estudios de medicina nuclear, tomografía computarizada,
También se utiliza el uso de medio de contraste. Si es inevitable, pues algunas medidas precautorias son pues la hipovolemia en el momento que el paciente está expuesto al material de contraste, si tenemos sospecha de enfermedad renal crónica. Es mejor no utilizar los medios de contraste intravenosos o endoarteriales en la medida de lo posible, ya que la enfermedad renal crónica, sobre todo en casos de nefropatía diabética, ya puede llegar a dar el riesgo de que surja insuficiencia renal, inducida pues, por las sustancias del medio de contraste. Otras medidas que al parecer atenuan la hipofunción renal inducida por medio de contraste son la administración de soluciones de bicarbonato de sodio y N-acetilcisteína. En cuanto a biopsia renal. Espéreme, doctor, espéreme ahí, regresemos una forma. Es que miren, pues es que ayer hablamos de falla renal aguda y comenté algo sobre nefropatía por medio de contraste, pues porque no se habló mucho de eso y bueno, ahora surge la oportunidad de comentar nuevamente ese aspecto. Los pacientes que tienen falla renal crónica o que tienen falla renal aguda pueden evolucionar a complicaciones por la administración de medio de contraste yodado. Esos pacientes con una, digamos, dosis habitual del medio de contraste para una tomografía puede ser suficiente razón para inducir falla renal aguda, si no tenían falla renal, o para inducir agudización de la falla renal que pues ya tenían instaurada y que se agudiza. ¿Qué factores de riesgo existen para que el paciente tenga esta complicación? El principal tiene que ver con la comorbilidad de diabetes mellitus. O sea, si el paciente es diabético, tiene el riesgo mayor de desarrollar esta complicación, pero no es el único. Si el paciente tiene más de 60 años de edad, si el paciente tiene hipertensión arterial no controlada, si el paciente está tomando otros fármacos que puedan tener efecto nefrotóxico, si está muy deshidratado, si está séptico, o sea, una serie de situaciones que pueden incrementar la posibilidad de tener una nefropatía inducida por medio de contraste. Ahora, como bien comentó el doctor, hay un par de medidas, 2 o 3 medidas que yo puedo adoptar para reducir ese riesgo. La primera medida es lo que digo al principio, lo mejor es evitarlo, o sea, si no es indispensable, si no va a cambiar en nada o en mayor medida el manejo que voy a establecer con mi paciente, pues mejor no la hago, o sea, no pido una tomografía que al final no va a tener un impacto importante en la evolución de mi paciente o en el manejo que le voy a dar. Pero si de plano sí es relevante, porque va de alguna forma a determinar algún cambio importante en la terapéutica o en la evolución de mi paciente, entonces la voy a hacer. Bueno, ¿y qué hago para reducir el riesgo de que tenga esto? Lo primero es hidratar bien al paciente. Tiene que estar bien hidratado. Segundo, tratar de limitar el uso concomitante de otras noxas, o sea, de otros fármacos que puedan tener un efecto tóxico sobre los riñones. Mejorar su control metabólico y procurar de esa manera reducir la posibilidad de que el paciente desarrolle esta complicación. La administración de cistiprón, que es N-acetilcisteína, o la alcalinización de la orina, administrando bicarbonato por vía intravenosa, también pueden ser medidas que uno puede adoptar, pero para serles honestos, cuando uno revisa estudios donde se evalúa el impacto de estas medidas para prevención, digamos que el efecto no es el que uno quisiera, o sea, no se logra mucho impacto. Pero bueno, son cosas que uno puede hacer para reducir la posibilidad de esta complicación. Sigamos, doctor. Gracias. En cuanto a biopsia renal, hay que tener en cuenta, primero que nada, las contraindicaciones de la biopsia renal. Estas pueden incluir hipertensión no controlada, infección activa de vías urinarias, diatesis hemorrágica y obesidad patológica. Y pues en cuanto a la técnica preferida es pues la biopsia percutánea y va guiada por una ecografía, pero a veces también se necesita una vía de acceso quirúrgico o laparoscópica, perdón. En particular, si el paciente solo presenta un riñón, pues es esencial la visualización directa y la detención de la hemorragia. En el individuo con enfermedad renal crónica y necesidad de obtener una biopsia, hay que medir el tiempo de sangrado y si se encuentra prolongado, se administra desmopresina inmediatamente antes del procedimiento. Y también antes de la biopsia renal se puede considerar un ciclo breve de hemodiálisis sin heparina para poder normalizar el tiempo de sangrado.
Diagnóstico y etiología. En cuanto al diagnóstico, la medida diagnóstica inicial más importante es distinguir una enfermedad renal crónica nueva de la insuficiencia renal aguda o subaguda. Las cuantificaciones pruebas de la concentración de creatinina plasmática van a dar los valores normales en meses o en años recientes, y estos van a sugerir la disfunción renal. Por ende, podemos llegar a pensar si es reversible o irreversible. En cambio, la mayor concentración de creatinina plasmática en el pasado va a sugerir que la nefropatía tiene una evolución crónica. También hay que tener en cuenta que si los datos de la anamnesis sugieren manifestaciones sistémicas múltiples de inicio reciente, ya sea fiebre, poliartritis o erupciones, se debe de presuponer que la insuficiencia renal es parte de una enfermedad sistémica aguda. Cuando falta un diagnóstico clínico, la biopsia renal quizá pueda ser el último recurso para identificar la causa en casos de enfermedad renal crónica incipiente. Una vez que ha avanzado la enfermedad renal crónica y los riñones tienen cicatrices y son pequeños, la biopsia tiene, una utilidad casi que nula, es escasa, para confirmar un diagnóstico específico y pues suponen notables riesgos. En cuanto al tratamiento, cualquier aceleración del deterioro obliga a identificar trastornos agudos o subagudos superpuestos que pueden revertirse, como agotamiento del volumen del fluido extracelular, hipertensión no controlada, infección de las vías urinarias, uropatía obstructiva reciente, exposición a sustancias nefrotóxicas como antiinflamatorios no esteroideos o medios de contraste radiográficos, y reactivación o exacerbación de la enfermedad original como lupus o vasculitis. Ahora bien, ya un enfermo renal crónico, código 5, como llegan al hospital, que todos son código 5, pues el trasplante renal se debe dar con un comienzo de diálisis como método de mantenimiento, y el trasplante renal pues ha prolongado la vida de cientos de miles de pacientes con enfermedad renal crónica en todo el mundo. Algunas indicaciones claras para realizar el trasplante renal en los individuos con enfermedad renal crónica son que no tenga pericarditis, encefalopatía, calambres musculares de déficit de control, anorexia, náusea no atribuible a causas reversibles, signos de desnutrición, anomalías hidroeléctricas, sobrecarga de volumen de filtrado glomerular, entre otras. En esta diapositiva, pues les coloco lo que es los requisitos para una ERC, ya que nosotros tratamos con pacientes enfermos renales crónicos. Código 5, esta imagen es de una sonda Foley de una paciente de mi servicio actual. Tiene una hematuria macroscópica, son coágulos literales de orina con sangre. Pues para una ERC debemos completar lo que son los requisitos de una hematología, química, tiempo. A mí me parece excelente que esté comentando eso. La verdad es que casi nunca lo decimos, pero cuando necesitamos ya en el servicio referir pacientes o en la consulta externa, referir pacientes a una ERC, pues desconocemos mucho de esto y el paciente va y viene y va y viene. No es que me dieron tal cosa, me dieron tal otra. Si ya sabemos esto, es importante pues cumplirlo para que el paciente se lleve a todo listo y el caso sea aceptado en una ERC. Solo me surgió duda con esta paciente, doctor. Primero, ¿por qué le pusieron sonda? Y segundo, tiene una hematuria franca, o sea, debe tener alguna lesión ahí anatómica o está sangrando demasiado. ¿Qué tiene la paciente? Sí, correcto. La paciente tiene CA de cervix por antecedente. Y la sonda Foley fue solicitud de parte del departamento de cirugía para poder llegar a hacerle una consulta, pues. Entonces, una consulta, pero, o sea, le consultaron a cirugía porque hay que operarla por el CA de cervix, ¿no? Sí, correcto. La paciente refiere, en cuanto a su evolución resumida, dolor en el área lumbar, es enfermo renal crónico, también diabetes mellitus no controlada, y a la hora de hacer una palpación vaginal, pues no hay manera de poder revisar el área, ya que se palpa una masa. O sea, es decir que sí, el CA de cervix pues está activo, y ella dice que hace 2 años fue su última quimioterapia. Actualmente la paciente pues
quiere abandonar completamente el tratamiento, es decir, que ya no quiere absolutamente nada, se quiere ir a casa, pero nosotros pues tenemos que buscar darle solución y darle un poco más de alegría y vida a lo que es su tiempo en este mundo. Sí, mire, qué bueno que lo comenta y que sale la oportunidad de platicar un poco de este tema. Es algo que también tenemos muy pocas veces de poder conversar. Casos como el de esta paciente que usted presenta, son muy complejos. Seguramente la paciente ya pasó por un periodo prolongado de tratamiento e intervenciones que desafortunadamente no han tenido el efecto que uno quisiera como médico, pues, pero ahí está, en la foto está la evidencia. Y la señora misma expresa su deseo de, pues, ya dejarlo ahí, pues, dejarlo a la mano de Dios. Aquí en este momento de la evolución del problema de la paciente, aparte de nuestra vocación de servicio y ayuda, es importante involucrar a la unidad de cuidados paliativos. No sé si ya lo hicieron o cuál es el comentario, pero ¿qué queremos hacer? Bueno, lo que queremos es darle a la paciente calidad de vida, aunque no le prolonguemos la existencia, darle calidad de vida en el sentido de que esté bien, que esté consciente, que se alimente lo mejor que pueda, que no se muera de dolor, o sea, aliviar el dolor, que esté tranquila. Esa es básicamente nuestra labor como médicos en esta fase de su enfermedad. ¿Ya hicieron algo de esto de consulta paliativos o algo, no? Sí, doctor, es que justamente es mi paciente, pero el día de hoy, pues, lo que se intentó fue contactar a los familiares porque tampoco están respondiendo desde el día de ayer para poder llegarla a visitar y ver acerca de continuar con su tratamiento. Y pues si en dado caso la paciente desea pues, irse a casa, pues sí se tendría que hacer sí o sí cuidados paliativos, porque la paciente presenta hemoglobina a la fecha, o sea, al día de hoy, hemoglobina en 6, ayer tenía hemoglobina en 8, y pues también cirugía refirió de que había que colocarle nuevamente la sonda Foley. Ella se arrancó la sonda Foley el día de ayer, y que hoy había que colocarle una nueva sonda Foley para poderle dar seguimiento y completarla para los requisitos, y dijo que simplemente no quería la sonda Foley, no quiere procedimientos de exámenes de sangre, no quiere absolutamente nada, pues es decisión de la paciente, ¿verdad? Y pues para dar los requisitos de una ERC, pues hay que tener en cuenta Sí, que adelante, adelante. el paciente debe tener hematología, química, tiempos, examen de VIH, BDRL, panel de hepatitis, TORCH, grupo y RH, también examen de orina más sedimentación y un ultrasonido renal. En la imagen derecha, pues son los requisitos para el paciente de primer ingreso, es como para que él tenga una idea de cuántos días de vigencia tienen que tener sus exámenes y poderlos llegar a presentar y dar pues una carta para que lo acepten como paciente. Y eso sería las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su tiempo.